Dios le bendiga, jóvenes. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Amén. Yo me gozo en las alabanzas. Yo sé que ustedes también. Y también el Señor habló a mi corazón a través de esta palabra. Y yo sé que aunque sea una palabra, usted se va a llevar para la casa. Amén. Pongámonos de pie y quiero que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 20. Me dicen un fuerte amén cuando todos lo tengan. Juan capítulo 21. Amén. Versículo 1. Amén. Aleluya. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Entremos en oración y oren por mí, y yo voy a orar por ustedes. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa oportunidad que tú nos has dado de poder venir a adorar tu santo nombre. Venimos con un solo propósito, y eso es darte gloria, darte honra, darte alabanza, porque tú te la mereces. Tú eres el único digno de adoración. Te pido que seas tú, Jesucristo, ungiendo mis labios, ayudándome a poder predicar esta palabra, porque yo reconozco que con mis propias fuerzas no puedo. Yo reconozco que con mi propia sabiduría no puedo hacer nada, pero que sea tu Espíritu Santo hablando a través de esta palabra a cada corazón, y que seas tú ayudándonos a poder entender tu palabra así como a ti te plazca, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asientos, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje del segundo culto de ayer, el domingo? Amén. Para los que se quedaron para los dos cultos, que querían esa doble porción, ¿verdad? Aleluya. Amén. Amén, ¿verdad? ¿Por qué Pedro negó a Jesús, verdad? Entonces vemos que Pedro, aquí en este capítulo 21, vemos que Pedro, él negó a Jesús, porque muchas veces nosotros podemos fallarle al Señor cuando nos descuidamos espiritualmente, ¿verdad? También depende de qué cerca o qué lejos seguimos a Jesús, ¿verdad? Eso aprendimos ayer. Pero ahora yo quiero ver otro tema que está relacionado con esto: la restauración de Pedro. Amén. Porque vemos que Pedro le falló al Señor. Vemos que él negó a Jesús 3 veces, cuando él mismo dijo que si fuera necesario, él daría su vida por Jesús. Aunque todos lo dejaran a Jesús, Pedro dijo que él nunca lo negará. También Pedro fue el que Jesús le dijo que caminara por las aguas, pero empezó a hundirse porque le faltó la fe. Pero vemos que Dios tiene un propósito con todo lo que Él hace. Él tiene un plan de restauración para cada persona. Cuando vienen los momentos difíciles de nuestra vida, el Señor quiere hacernos más fuertes. El Señor quiere restaurarnos. Y por eso en esta noche yo quiero entrar en este tema, la restauración de Pedro. Entonces vemos en el capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ahí quiero parar.
Entonces vemos que Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, él está en un momento de su vida de que está esperando una restauración personal con el Señor, ¿verdad? Así hay muchos jóvenes que aún no han restaurado su vida con el Señor, pero esta es la noche que nosotros podemos entregar nuestro corazón al completo al Señor. Amén. Entonces vemos que después que Jesús es resucitado y Él se aparece a los discípulos 2 veces, vemos que los discípulos están esperando a Jesús una vez más. Pero los discípulos y Pedro decidieron regresar a la pesca. Voy a pescar, dice Simón Pedro. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Entonces yo quiero reflexionar en esto porque el Señor había sacado a Pedro de la pesca. Él le dijo, ya no serás pescador de peces, sino que pescador de hombres. Amén. ¿Cuántos aquí le predican a sus amigos, a sus familiares? Amén. Con esos 2 amenes nos vamos. Aleluya. Yo sé que nosotros vamos a ir procesando cómo predicarle a los demás, ¿verdad? Pero vemos que Simón Pedro dice, voy a pescar. Después de que Jesús lo había sacado de la pesca, él decide regresar a la pesca. Tal vez tenían hambre. Pero esto también muestra que había inseguridad en ellos. Incertidumbre que el Señor iba a proveer el alimento, porque el Señor nos provee el pan de cada día. Entonces ellos por sus propias cuentas decidieron ir a pescar. El Señor no les dijo, vayan a pescar, sino que ellos mismos, Pedro dijo, voy a pescar, y los demás dijo, yo no me quedo atrás, yo me voy con él. Porque en momentos de inseguridad en nuestra vida, en momentos de problemas, en momentos de circunstancias difíciles, nosotros volvemos a la vida pasada. El ser humano vuelve a regresar al pasado. Vemos que Pedro y los 7 discípulos que estaban con él, 7 en total, incluyendo a Pedro, decidieron ir a pescar. Seguimos en el versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Toda la noche pescando, todo su esfuerzo pescando con una gran hambre, como unos jóvenes ahorita que tienen una gran hambre. Están esperando que el culto se termine para poder ir a la McDonald's. Amén. Entonces vemos que no pescaron nada toda la noche. Versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. O sea, los discípulos estaban en un bote pescando. Jesús estaba al otro lado de la playa, al otro lado del mar, pero ellos aún no sabían que era Jesús. Ellos solo vieron un personaje de lejos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cuántos reconocen la voz de Dios? Cuando Dios nos quiere hablar, debemos poner atención, porque hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios. El Señor habla de diferentes maneras. El Señor habla a través de circunstancias en su vida. El Señor quiere hablarnos en esta noche, pero ¿será que vamos a poner atención? ¿Será que vamos a poner atención a la voz de Dios? ¿O será que vamos a salir de este lugar igual como entramos? ¿Será que vamos a reflexionar y tomar acción en lo que el Señor nos está hablando en esta noche? ¿O solo vamos a venir aquí a pasar el tiempo?
Estamos aquí para aprovechar el tiempo, querido joven, querido hermano, amigo. Estamos aquí para poder ser transformados por medio de la palabra. Entonces vemos que no sabían que era Jesús, no lo habían reconocido. Versículo 5, y les dijo Jesús: hijitos, de lejos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús estaba al otro lado de la playa y les pregunta y les llama hijitos. Aun cuando ellos regresan a la pesca de donde Jesús los sacó, aún el Señor nos llama hijitos porque Él nos ama. El Señor nos ama aunque nosotros le fallamos. Fallándole 1000 veces, el Señor aún nos ama y nos está esperando y nos llama hijitos, esperando que regresemos a los brazos del Señor. El Señor aún en esta noche nos llama hijitos, aunque le podemos fallar, pero Él aún nos ama. ¿Tenéis algo de comer?, le pregunta a los discípulos. Y los discípulos, aún no reconociendo quién era que estaba al otro lado de la playa, le respondieron: no. Porque toda la noche habían estado pescando, toda la noche hasta el amanecer estaban pescando y no habían pescado nada. Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Reconocen que es el Señor. ¿Quién reconoció? Juan, ¿verdad? El discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Entonces lo que el Señor quiere es bendecirnos, guardarnos, protegernos, librarnos de todo mal. Él quiere proveer el alimento de cada día. El Señor lo único que quiere es amarnos. ¿Será que nosotros en esta noche vamos a rechazar el amor de Dios? ¿Será que en esta noche vamos a responder al amor de Dios y amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, así como Él nos amó a nosotros? Que aún nosotros fallándole a Él miles y miles y miles de veces, el Señor aún nos llama con cuerdas de amor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces vemos que Pedro muchas veces es criticado por faltarle la fe cuando trató de caminar sobre el agua, pero él fue el único que se echó al mar. Los demás se quedaron en la barca remando hasta llegar a la tierra, pero Pedro fue el único que se tiró. Pedro muchas veces es también criticado porque había negado a Jesús 3 veces, pero vemos que el Señor usa nuestro problema para que sea de bendición para nuestra vida. El Señor nos quebranta para restaurarnos. Aleluya. Entonces vemos que Pedro se ciñó la ropa, se puso los zapatos y se echó al mar y empezó a nadar para llegar al maestro que estaba a la orilla del mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban
de tierra, sino como 200 codos. El versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea que Jesús ya estaba preparando las brasas. Jesús ya estaba preparando los peces. Un pez y pan. Cuando nosotros vamos, el Señor ya viene. Cuando nosotros estamos pensando que nuestro problema no tiene salida, no tiene solución, el Señor tiene un plan para nuestra vida. Cuando nosotros pensamos que todo se ha perdido, que no hay salida, el Señor abre caminos donde no lo hay. Amén. Vemos que el Señor había preparado brasas, un pez y pan. El versículo 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Vemos que ellos toda la noche no habían podido pescar ni un pez, ni un solo pez. Hicieron vigilia buscando ese pez. Pero el Señor proveyó esa pesca para que ellos vieran que el Señor es el que obra. El Señor es el que abre caminos cuando no lo hay. En el silencio el Señor está obrando. Y en esta noche yo sé que el Señor va a obrar en cada corazón. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. El Señor nos llama. El Señor nos dice: venid, comamos. El Señor en esta noche nos llama a su mesa. Depende de nosotros si vamos a aceptar la invitación, si vamos a escuchar la voz de Dios, o si vamos a seguir en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos. Depende de cada uno de nosotros. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces vemos, ¿verdad? Para cerrar esta porción, vemos que el Señor ya se les había aparecido 2 veces a los discípulos, y esta es la tercera vez que se les aparece después de haber resucitado. Pero Pedro estaba en un momento de su vida de que él sentía que no hallaba solución porque él había fallado al maestro. Cuando él dijo que estaba dispuesto a dar su vida, aunque todos lo negaran, él dijo que él nunca iba a negar al Señor. No lo negó una vez, no lo negó 2 veces. Pedro lo negó 3 veces. Él sintió que no había perdón para él. Como muchos jóvenes sienten que no hay perdón para ellos. Pero el Señor está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar a todo aquel que se humille ante su presencia,
Porque Él es el que nos restaura, Él es el que nos liberta, Él es el que nos levanta. Él es nuestro Redentor. Yo me lleno de emoción porque yo sé que hay muchos jóvenes que sienten que porque le han fallado al Señor no hay perdón. Las redes sociales no perdonan, pero el Señor perdona. Nuestro Señor perdona todo pecado. Para cada joven que está aquí, el Señor está dispuesto a perdonarlo. Lo único que nos tiene que importar es que el Señor está con sus brazos abiertos y que nosotros lo único que tenemos que hacer es humillarnos ante Él y recibir ese regalo de la salvación, del perdón, para poder estar en una eternidad con el Señor. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén. Gloria a Dios. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Entonces yo me pongo a reflexionar, ¿por qué será que Jesús pide que Pedro compare su amor con el amor que él tiene con los demás discípulos? ¿Me amas más que a estos? En esta noche el Señor nos pregunta: ¿me amas más que cualquier otra cosa? ¿Me amas más que tus amigos que nos alejan de Dios? ¿Me amas más que tus familiares? ¿Me amas más que tu hermano? ¿Y me amas más que cualquier bien material? Lo que usted ama más en su vida, ¿será que amamos al Señor más que eso? Entonces Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Porque el Señor, después de haberle preguntado una vez, le pregunta la segunda vez a Pedro si de verdad le ama. Porque Él quiere ver si él ama al Señor más que sus anhelos, más que sus deseos, más que sus metas en su vida, más que la pesca. Porque Jesús había encontrado a los discípulos en un momento de inseguridad, los había encontrado pescando de donde Él los había sacado. Y hoy Jesús le pregunta: ¿me amas más que a estos? ¿Será que nosotros amamos al Señor más que nuestro trabajo? Aleluya. Pastorea mis ovejas. Porque cuando amamos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, el Señor lo único que quiere es que nosotros sirvamos a los demás. Jesús le pide a Pedro que pastorea sus ovejas. Él pide que entregue su vida a la obra del Señor para poder servirle a los demás, no ser servido. ¿Cuántos aquí le gustan servir a los demás? Ayudar a los demás.
Aleluya, amén. Entonces, vemos que eso es lo que el Señor busca, que nosotros ayudemos a los demás a acercarse a Cristo, que los motivemos a los demás jóvenes que ustedes no ven aquí. Eso es lo que el Señor quiere, que le sirvamos a Él, no importando lo que nosotros tenemos planeado en nuestra vida, porque los planes del Señor son mejores que los que nosotros tenemos por nosotros mismos. El Señor tiene planes de bien para nuestra vida y no de mal. Amén. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y yo me pongo a reflexionar. Jesús le llama a Pedro Simón, hijo de Jonás. Cuando Jesús primeramente vino a Pedro, le dijo: ya no serás pescador de peces, sino de hombres. Y le cambió el nombre de Simón, hijo de Jonás, a Pedro. Entonces vemos que Jesús le llama Simón, hijo de Jonás, y le dice: ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Pedro se acordó de que él había negado a Jesús 3 veces. Y hoy Jesús le está preguntando 3 veces: ¿verdaderamente me amas? Porque el Señor decidió restaurar a Pedro públicamente y preguntarle y decirle que confesara su amor por él. ¿Me amas? ¿Será que nosotros hemos confesado el amor que tenemos por Jesús en nuestra vida? ¿Será que todos aquí han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, confesándolo a Él como nuestro primer amor? ¿O será que lo hemos puesto al Señor como secundario o tercer lugar en nuestra vida? Porque lo que el Señor quiere es que lo pongamos a Él en primer lugar, que Él sea la prioridad de nuestra vida. Aleluya. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El Señor conoce cada corazón, y Pedro dejó la respuesta en la omnisciencia de Dios. Es decir, que Él sabe todo de nosotros, todo lo que está dentro de nuestro corazón. El Señor sabe si verdaderamente lo estamos poniendo a Él como primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? El Señor sabe qué tenemos guardado en nuestro corazón. Y en esta noche el Señor trae una reflexión a la conciencia para que nosotros reflejemos y veamos qué tenemos en primer lugar en nuestro corazón. Tú sabes que te amo, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seáis viejo extenderás tus manos. Quiero pausar ahí. Entonces el Señor le está revelando a Pedro el futuro. Jesús le está diciendo a Pedro que antes él hacía lo que él quería. Él iba donde él quería, así como nosotros. Antes nosotros hacíamos y íbamos donde nosotros queríamos. Pero hoy hacemos lo que el Señor quiere, no lo que nosotros queremos. Nosotros hacemos lo que el Señor tiene planeado para nuestra vida. Lo que el Señor nos dice que hagamos en la palabra de Él. El Señor
nos habla a través de la palabra y Él quiere que nosotros obedezcamos la palabra, ¿verdad? Porque Él no quiere sacrificio. El Señor no quiere sacrificio, Él no quiere, no podemos comprar al Señor con nuestras obras, sino que Él quiere obediencia. ¿Será que en esta noche vamos a poder darle al Señor esa obediencia que Él quiere? Seguirlo a Él y tomar nuestra cruz y dejar todo lo que nos distrae atrás, todo lo que nos aleja del Señor, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros propios deseos. ¿Será que vamos a poder cumplir con ese mandamiento del Señor? Entonces aquí Jesús le dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seáis viejos extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Es poderoso eso. Ese versículo es poderoso porque Jesús le está revelando a Pedro que su vida terminará en una fidelidad completa hacia el Señor. Jesús le está revelando a Pedro que él un día será crucificado por la obra del Señor. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a crucificar la carne para poder trabajar en la obra del Señor, para poder seguirlo a Él, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él? Entonces vemos que Jesús le está revelando a Pedro que Él será también crucificado, pero que Él terminará siendo fiel, cumpliendo su promesa que Él había prometido en el principio, que Él estaba dispuesto a ir a la muerte por Jesús. ¿Será que todos aquí están dispuestos a cumplir la promesa que le han hecho al Señor de serle fiel con toda su vida, con toda su mente, con todo su corazón? Eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en esta noche. Así como Pedro al final, aunque negó a Jesús 3 veces, al final él cumplió su promesa. Y al final, para ir concluyendo, y dicho esto, añadió: sígueme, 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 sígueme. Si hay alguna palabra que usted se lleva a la casa esta noche, es sígueme. Sigamos a Jesús, no de lejos, no a medias. Sigamos a Jesús de cerca. Sigamos a Jesús con toda nuestra vida, porque nosotros nacimos para alabar y adorar al Señor. El que sabe de dónde el Señor lo ha sacado y se acuerda de dónde el Señor lo ha sacado, sabe por qué está en este lugar, porque ha tratado todo, pero no hay nada que puede traer la felicidad a este corazón. No hay ningún placer, no hay ninguna droga, ninguna bebida que pueda llenar el vacío del ser humano, del joven, del adulto. Únicamente el amor de Dios puede llenar ese vacío. Y en esta noche el Señor nos dice: sígueme. Sígueme con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu vida. Querido joven, querido hermano, esta fue la corta enseñanza de esta noche. Y les recuerdo que aunque pasemos momentos difíciles en nuestra vida, aunque pasemos por hoyos negros de donde pensamos que no hay salida,
el Señor siempre tiene la salida. El Señor solo quiere que vengamos a Él así como estamos. Así como estamos cargados y cansados, porque Él nos hará descansar. Él nos hará descansar y nos dará fuerzas como las del búfalo. Querido joven, sigamos a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestra ser. Amén. Entrego esta parte a mi hermano pastor.